Vuelven a subir los límites para que la Seguridad Social pueda embargar la pensión de los autónomos en 2024. Es una consecuencia directa del incremento del salario mínimo interprofesional. El Gobierno aprobó la pasada semana el salario mínimo interprofesional de 2024, lo que ha provocado un incremento del importe de la pensión u otros ingresos de los autónomos que se consideran inembargables. Vuelven a subir los límites para que la Seguridad Social pueda embargar la pensión de los autónomos en 2024. El Gobierno volvió a subir la semana pasada por sexta vez consecutiva el salario mínimo interprofesional SMI a 1.134 euros al mes en 14 pagas. A partir de ahora y con efectos retroactivos desde enero, ningún empleado en España podrá percibir menos de ese sueldo por una jornada de 40 horas semanales. Ahora bien, el suelo salarial no solo se utiliza para determinar el mínimo que pueden cobrar los trabajadores, sino también para fijar el límite de los ingresos, sueldos y prestaciones embargables por deudas con la Seguridad Social o Hacienda. Con la subida del salario mínimo interprofesional que se produjo este mes, también ha aumentado la cantidad de pensión que es inembargable por la Seguridad Social en caso de que el autónomo o cualquier otro pensionista mantuviera deudas con la tesorería por antiguos impagos, por ejemplo, por no haber abonado en su momento las cotizaciones obligatorias por sus trabajadores. Además, el incremento del sueldo salarial también aumenta en la misma medida el límite de ingresos de los autónomos que se considera inembargable por otras administraciones. En algunos casos, Hacienda también tendría que respetar estas nuevas cantidades para poder embargar las ayudas a los rendimientos netos que perciba un trabajador por cuenta propia por su negocio. La nueva subida del salario mínimo interprofesional ha aumentado la cantidad de ingresos o pensión inembargable para los autónomos. Tal y como recoge la propia web de la Seguridad Social, las pensiones del sistema de la Seguridad Social pueden embargarse de acuerdo con la escala prevista en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto la cuantía de la prestación supere el importe del SMI vigente en cada momento. Por supuesto, también son embargables los ingresos de un autónomo o el sueldo de un asalariado. Sin embargo, a diferencia de los rendimientos que reciben los trabajadores por cuenta propia, en los que a veces puede tardar en aplicarse el embargo en el caso de las prestaciones, es la propia Seguridad Social la que retiene directamente el dinero antes incluso de pagarlo. Cuantías inembargables para los autónomos en 2024. A pesar de ello, no todos los ingresos son embargables. De hecho, el artículo 607 sobre embargos de sueldo y pensiones matiza que se considera inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Al haber subido el salario mínimo interprofesional en enero, ningún sueldo o pensión es embargable si no supera los 1.134 euros en 14 pagas en 2024 o lo que es lo mismo 15.876 euros al año. En el caso de que la pensión o cualquier ingreso del autónomo, ya sea por viudedad, jubilación, favor de familiares, supere los 1.134 euros marcados hasta la fecha, la ley también fija algunos porcentajes máximos embargables a partir de esa cantidad. Así, el embargo se hará con arreglo a la escala señalada en el artículo 607 de la ley. Si se tienen ingresos superiores al SMI e inferiores al doble del SMI, entre 1.134 y 2.268 euros, serán embargables el 30% de los ingresos que superen el salario mínimo. Si se tienen ingresos entre 2 y 3 veces el salario MI, el salario mínimo interprofesional entre 2.268 euros y 3.402 euros. Serán embargables el 50% de los ingresos que superen el salario mínimo interprofesional. Si se tienen ingresos superiores a 3 veces el salario mínimo interprofesional, inferiores a 4 veces el salario mínimo interprofesional entre 3.402 euros y 4.536 euros, serán embargables el 60% de los ingresos que superen el salario mínimo. Si se supera la cantidad de 5 veces el salario mínimo interprofesional, más de 5.670 euros, serán embargables el 75% de los ingresos que superen el salario mínimo. ¿Cómo funcionan los límites al aplicar un embargo sobre los ingresos del negocio? El caso de los autónomos que todavía siguen con su negocio tienen ciertas peculiaridades respecto a los límites estipulados por ley para los embargos.
El problema de los ingresos de actividades económicas que se pueden embargar es que no reúnen de ordinario los requisitos de continuidad, concentración y periodicidad de los sueldos y salarios del trabajador por cuenta ajena o del funcionario. Además, es difícil determinar el importe que se le puede embargar al autónomo teniendo en cuenta que parte de sus ingresos van destinados a cubrir gastos y costes fijos de su actividad. Por eso hay que tener en cuenta que en todo momento la ley se refiere a rendimiento neto. Esto supone siempre descontar gastos fijos como los seguros, las cotizaciones y demás pagos a los que tiene que hacer frente de manera periódica e ineludible el trabajador por cuenta propia. Por tanto, especificamos que cuando a una persona le embarguen cantidades superiores al salario mínimo interprofesional, deberá aportar al juzgado todos aquellos datos que permitan fijar la parte inembargable de esos ingresos, gastos del seguro de autónomos, arrendamiento, etc. Porque los ingresos de actividades económicas que se pueden embargar por encima del salario mínimo interprofesional deben ser cantidades netas. En cualquier caso, y si se lograra aplicar este límite sobre los ingresos, la cuantía de referencia ya no sería el salario mínimo interprofesional por 14 pagas, sino por 12, ya que los autónomos no tienen pagas extras por su negocio. En este supuesto, la cuantía sería 1.323 euros al mes. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal de Gestor y Gestoría y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, Plus y nuestros canales de YouTube, Gestor y Gestoría, que podéis suscribiros, darle like a la campanilla y subirnos a todas vuestras redes sociales, que agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Un beso a todos y muchísimas gracias por el apoyo a los 165 suscriptores que ya tenemos.